bendiga. ¿Ok? Bien. Vamos a continuar rápidamente. Yo sé que hubo bautizos y todo, pero estoy tan contento que voy a predicar 3 horas seguidas, así que aguántese. Resulta que un día, después de un servicio, se acercó un hermano inmaduro con el pastor, molesto, a quejarse de muchas cosas. El pastor le preguntó, le dijo: hermano, ¿usted qué edad tiene? Y el hermano le dijo: tengo 60 años, pastor. Wow. Y le dijo el pastor: la verdad que no se le nota. Y dígame, ¿cuántos años tiene de cristiano? Y el hermano, muy orgulloso, le dijo: tengo 40 años de cristiano. El pastor le dijo: wow, tampoco se le notan. Hay muchas personas de otras iglesias, no de esta iglesia, que no crecen, que no maduran, que pasa el tiempo y siguen en las mismas actitudes egoístas, débiles espiritual y emocionalmente, mismos pleitos, mismos tropiezos, y no avanzan, ¿verdad? Es decir, se puede decir que son niños espirituales. Y esa no es la voluntad de Dios para nosotros. Dios quiere que podamos madurar, que podamos avanzar, crecer. ¿Cuántos dicen amén? En la continuación de nuestra serie verso a verso en Hebreos, literal, el autor de Hebreos nos va a decir: avancemos hacia la madurez. Necesitamos crecer, avanzar como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces apunta en tus notas el título del sermón de esta mañana, por favor, que es: ya madura espiritualmente. Ya madura espiritualmente. Y debo hablar directamente a tu vida para saber si realmente eres alguien centrado, maduro, estable, o si todavía tienes actitudes inmaduras y egoístas. Y vamos a estar y continuar nuestro estudio verso a verso en Hebreos 5, versículo 11. Por favor, nuestra frase favorita, ¿cuál es? Abre tu Biblia. Aquí siempre estudiamos la Biblia verso a verso y estamos en Hebreos capítulo 5, versículo 11, y vamos a empezar ahí. ¿Están listos? Bien, apunta en tus notas que esto es lo que vamos a ver. 3 pasos hacia la madurez espiritual. 3 pasos hacia la madurez espiritual. Bien, si no tienes Biblia, lo voy a poner aquí en la pantalla, pero yo te animo a que traigas tu Biblia para que estemos juntos en la palabra de Dios. Dice así, versículo 11 y 12, por favor, ahí en tu Biblia. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Wow, el autor de Hebreos, quiero decirte que en su sentir esta mañana es un sentir donde va a exhortar. Así que obviamente vamos verso a verso, y no nada más es ir línea tras línea, sino también transmitir el sentir del autor original. Y hoy va a haber muchas pedradas, así que ¿estás listo? Bien, primero dice el autor de Hebreos: hay muchas cosas que quisiera decirles, profundas, verdades de Dios, como las que veníamos hablando el domingo pasado, de Jesús, el sumo sacerdote, y todo lo que aprendimos. Pero la verdad es que ustedes son niños espirituales, necesitan leche y no alimento sólido, porque ya deberían ser maestros después de tanto tiempo que tienes. Y primero vamos a ver el versículo 12. Mira cómo lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. ¿Cómo te explico eso? Yo creo que no hay mucho que explicar, ¿verdad? Por eso los lunes están viniendo personas que están siendo entrenados para enseñar a otros. Entonces, aquí claramente le dice: tienes tanto tiempo en la fe, o ya tienes tiempo en la fe, que ya deberías estar enseñando a otros, pero realmente necesitas que otra vez te enseñemos lo básico de la palabra de Dios, porque no has querido entenderlo. Y tú puedes decir: ¿cuál será esa falta de madurez? La razón, ¿por qué? ¿Por qué estas personas no han crecido? Mira el versículo 11. Una vez más, y lee donde dice: tardo para oír. Búscalo ahí, ¿ya lo viste?
por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Subraya esa parte, por favor. Tardos para oír. Acerca de eso tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Esa es una de las razones por las cuales las personas no maduran, no crecen, no avanzan. Son tardos para oír. Y tardo significa lento, perezoso, flojo, negligente, apático, indiferente, aburrido. Esos que dicen, ay, qué aburrido está eso, porque no hay ninguna emoción en esto, porque no hay nada de vida en lo que estás haciendo. Eres lento, perezoso, flojo, negligente para oír, para escuchar, para prestar atención. Ahí está una de las claves o de las razones por qué la persona no madura. Mira lo que dice en esta versión, el versículo 11. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Uy, este amigo se fue bien duro, ¿verdad? Son torpes espiritualmente cuando dice que son lentos para oír. Es decir, escuchan, pero realmente no ponen atención a eso. ¿Sabes que la nueva versión internacional, esta frase la traduce literal así? A ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. ¿Ya ves que la frase de tu mamá sí es bíblica? ¿Cuántas veces te dijo eso tu mamá? ¿Verdad que sí, jóvenes? A ti lo que te digo te entra por un oído y sale por el otro. ¿Verdad que sí? Ustedes tienen que decir amén, gloria a Dios. Hebreos 5:11, mamá. Bien, pues está diciéndole esto el autor de Hebreos a los cristianos de ese tiempo, y también le aplica a nosotros, de que muchas veces escuchamos grandes verdades de Dios y no transforman nuestras vidas. Seguimos viviendo igual, bueno, en otra iglesia, no aquí. Entonces, la razón, escucha bien esto, la razón por la cual la persona está dando vueltas en donde mismo, no crece, no madura, no supera, no sale de los mismos vicios, del mismo hoyo, de los mismos tropiezos, mismos pecados, mismas actitudes egoístas, mismo vacío, y no avanza, es porque lo que le entra en un oído le sale por el otro cuando está escuchando la palabra de Dios. No se le queda, no lo agarra para sí, no lo pone en práctica. Esa es la clave y la diferencia entre una persona que avanza y otra que no avanza. Así de sencillo. Están expuestos a la misma palabra de Dios. Te sientas en la misma iglesia todos los domingos, sin embargo hay diferencias. No es el mensaje, sino es el oído que lo recibe. Amén. Entonces, sí, una de las razones de la inmadurez espiritual es que es tardo para oír. Quiere decir que el primer paso hacia la madurez espiritual es pronto para escuchar. Apúntalo en tus notas. Pronto para escuchar. Si tú realmente quieres avanzar, apunta esto. Necesito ser pronto para escuchar. Cuando el Señor me está diciendo algo a través de su palabra, realmente poner atención a eso. Amén. Cuando dice y hace la referencia, estas personas necesitan leche y no alimento sólido, literal se está refiriendo a un bebé. Ustedes saben que a un bebé no le puedes dar carne, no le puedes dar alimento sólido porque se va a atragantar. Le das leche o papilla, ¿verdad que sí, mamás? Bien, pues esa es la referencia que toma el autor de Hebreos en lo espiritual. Qué interesante. Quiere decir que antes de que puedas entender todo el Apocalipsis y toda la profundidad de la bestia, del dragón, de la marca de la bestia y todo eso, necesitas primero entender lo básico para que puedas entender eso, ¿verdad que sí? Por eso vamos verso a verso, porque aquí te estamos dando todo el alimento de Dios poco a poco para que lo vayas digeriendo. Amén. Entonces, un bebé espiritual. Si esa es la referencia o la ilustración que toma el autor de Hebreos, pensemos un poquito sobre ello. ¿Cómo es un bebé recién nacido? ¿A poco el bebé a veces dice, veo a mi mamá muy cansada, ahora no voy a llorar en toda la noche, voy a dormir para que ella descanse? ¿Verdad que eso dice? No, el bebé está centrado en sí mismo, es egoísta, esa es la verdad. Entonces, ¿cómo sabes tu nivel de inmadurez? Si eres como ese bebé, si estás centrado en ti mismo, en tus necesidades, en tus gustos, etcétera, y los demás están en segundo o en tercer lugar, incluyendo Dios, ¿verdad? Ahí te puedes dar cuenta si eres inmaduro o no. Pero, ¿cuál es el primer paso para
la madurez, ser pronto para escuchar, es decir, diligente, solícito, movido, que realmente pongas en práctica lo que estás escuchando. Y yo lo veo muy claro aquí. Tenemos 6 años en la iglesia y de aquí han salido muchos siervos y siervas de Dios que están sirviendo a Dios en plenitud. Y tú puedes decir, ¿cuál fue la diferencia? Sí, Dios los eligió, pero ellos fueron prontos para escuchar. Y hay personas de otra iglesia que están sentados por muchísimos años todos los domingos y no pasan de ahí. No es el mensaje, es el oído que lo recibe. Amén. Necesitamos ser solícitos, diligentes y prontos para escuchar. Prontos para escuchar me recuerda la historia de un caballo cristiano. Sí, un caballo cristiano que era pronto para escuchar. Resulta que un día un hombre llegó a la choza de un misionero allá en el campo para pedirle prestado su caballo. Y el misionero le dijo, sí, claro que sí, pero quiero decirte que este caballo es cristiano. ¿Cómo que cristiano? Sí, tienes que decir aleluya para que avance. Y tienes que decir amén para que se detenga. Quiero decirte que este caballo es pronto para escuchar. En cuanto digas, te va a hacer caso. Sí, está bien. Y se sube el hombre y dice aleluya. Y empieza a caminar el caballo. Y es aleluya. Y empieza a galopar. Y se emociona este hombre y dice aleluya, aleluya, aleluya. Y empieza todo a galope el caballo. Y de repente se acerca a un acantilado y se va a ir y se va a caer. Y el hombre lo ve y grita, detente, detente. Hasta que se acuerda, dice amén. Y se detiene en la pura orillita, ¿no? El caballo. Y el hombre descansa y dice, gracias a Dios se detuvo. Aleluya. Pronto para escuchar. Pronto para escuchar. Así como el caballo. Así quiere el Señor que seamos, ¿verdad? Entonces, ¿realmente pones atención a las palabras de Dios? ¿Hay en ti un verdadero interés por buscar y entender su palabra para ponerla en práctica? ¿Realmente deseas y estás buscando esa palabra de Dios a tu vida? ¿Aprovechas todas las oportunidades que te da tu iglesia para venir a escuchar la palabra de Dios y además en tu casa también la buscas? Ahí vas a ver la diferencia. Sin ello, nunca vas a crecer, nunca vas a madurar, nunca vas a salir de donde mismo, de esa vida que quisieras cambiar. Necesitas ser pronto para escuchar. Mira lo que dice el Señor Jesús en Juan 14:21, apúntalo en tus notas. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él. Me mostraré a él. El Señor Jesús se va a manifestar en tu vida. ¿Cuántos quieren eso? Eso tiene que ver con la madurez espiritual, de ver la manifestación, la realidad de Dios en tu vida. Pero todo inicia en recibir sus mandamientos, en buscarlos, en creerlos, en tomarlos para ti. Como un ejemplo, los que se bautizaron hoy. Ellos demostraron que de veras aman a Dios. ¿Por qué? Porque escucharon el mandamiento de bautizarse y lo llevaron a la práctica. Fue una muestra que ellos hicieron a Dios de decirle, Señor, te amo, y cuando dije que me entregaba a ti, lo dije en serio, y aquí lo estoy confirmando. Y Dios empieza a trabajar más en sus vidas. Pero eso es un ejemplo. Cuando tú vienes aquí a tu iglesia Calvary, siempre te presentamos la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La clave para que tú crezcas es ¿qué haces con eso? ¿Qué haces con eso que todos los domingos y miércoles se te presenta? ¿Qué haces con ello? Es la diferencia entre uno que avanza y uno que no, si es pronto para oír. Sigamos adelante en nuestro estudio verso a verso, en el versículo 13 y 14, por favor. Dice en Hebreos 13 y 14, 5, 13 y 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Dice que la leche es para el inexperto, el que significa no probado. O sea, todavía no ha sido probado esa persona. Dice, pero el alimento sólido es para los maduros, los que han alcanzado madurez. Y esa madurez es lo que estamos hablando hoy en día. ¿A qué se refiere el Señor? Literal significa completo, estable, desarrollado, plenitud en el carácter cristiano. ¿Cómo puedes ver si alguien es maduro o inmaduro? Si es una persona estable,
si tiene sus emociones disciplinadas, si es alguien que está desarrollado, que está pleno, que está lleno y caminando con Dios y que no tiene esos altibajos o que no está practicando situaciones de tropiezos en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, sino que va avanzando. Si tú conoces a alguien así, esta persona es maduro y puede comer el alimento sólido. Entonces, ¿cómo alcanzar esa madurez, esa plenitud, ese desarrollo, esa estabilidad espiritual? Pues mira, el versículo 14 te lo dice al final. ¿Qué dice el versículo 14? El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por el uso, subraya esa frase. Por el uso significa por la práctica continuada de lo que está recibiendo de parte de Dios. Aquí se aplica el viejo y conocido refrán, que la práctica hace al maestro, así es. La práctica de los principios espirituales y bíblicos que recibes de la palabra de Dios, la práctica continuada te va a llevar a la madurez espiritual. ¿De acuerdo? Mira cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. La Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Es decir, no nada más es pronto para escuchar y obedecer, sino continuar practicando lo que estás recibiendo de parte de Dios. Es paso a paso. Esta carrera no es de velocidad, es carrera de resistencia, es un maratón. ¿Cuántos dicen amén? Pero si vas caminando paso a paso y continuadamente practicas lo que Dios te va diciendo, eso te va a llevar a la madurez. Los atletas saben que si tú entrenas el domingo, o bueno, el sábado, porque el domingo vas a la iglesia, si el sábado entrenas 4 horas y terminas todo súper agotado, adolorido y todo, y ya no haces nada hasta 10 días después, y otra vez te avientas 4 horas, no vas a crecer el músculo ni vas a avanzar, ¿verdad? Los que, bueno, yo sé que aquí hay varios que hacen todos los días ejercicio, van al gimnasio y corren, y bueno, a ellos me refiero. Obviamente necesita ser la práctica continuada, ¿verdad que sí? Y va creciendo el músculo. Es lo mismo con Dios. La práctica continuada de la palabra de Dios te va desarrollando el músculo espiritual y es la madurez. Amén. Segundo paso hacia la madurez espiritual, apuntan en tus notas, constante en practicar. Constante en practicar. Es muy importante esto, porque la inestabilidad te impide que estés constantemente practicando. ¿Conoces a alguien que es inestable? Que de repente está aquí arriba y luego está aquí abajo y luego está aquí arriba y luego está aquí abajo. Eso es inmadurez. Pero la persona que se mantiene estable, firme, a pesar de que vengan situaciones difíciles en su vida, esa es la persona madura. Cuando viene una situación que golpea la vida de la persona, ahí puede demostrar si es maduro o no. Si se derrumba o se mantiene firme confiando en Dios, porque ha desarrollado el músculo espiritual de la madurez. Esto me recuerda a la historia de un director de escuela que se llamaba Alonso. Ese director de escuela tenía que cubrir una vacante ahí en su escuela y eligió a un maestro que tenía 3 años de experiencia, y entonces le dio el puesto. Y entonces llegó otro maestro molesto con él y le dijo, Alonso, ¿por qué le diste ese puesto a esta persona que tiene 3 años cuando yo tengo 25 años de experiencia? No puede ser posible. Alonso se quedó pensando y le dijo, lo siento, pero te equivocas. No has tenido 25 años de experiencia, has tenido 1 año de experiencia 25 veces. Es totalmente diferente, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos entender. No nada más es venir y presentarte aquí en la iglesia, sino que realmente lo que recibes, experimentarlo en tu vida. Si tú haces eso, tu vida se va a revolucionar. Haz la prueba en esto. Cada vez que vienes a la iglesia, ahí en tus notas, por lo menos apunta un principio, algo que tienes que cambiar en tu vida o que tienes que hacer en tu vida. Si lo haces, tu vida va a empezar a revolucionar. ¿Estamos de acuerdo?
y te vas a dar cuenta que Dios te va a levantar, te va a entrenar y luego vas a estar enseñando a otros, como dice aquí. Te lo digo porque la Biblia dice y porque lo vemos. Todos los lunes, todas las semanas, vemos personas que se están levantando y los animamos, los impulsamos. Aquí en tu iglesia amamos entrenar personas y enviarlas a cumplir el llamado de Dios. Muchos te dirán amén a eso. Y la invitación está para todos, para que tú puedas avanzar en ese crecimiento espiritual. Amén. Entonces, si deseas avanzar hacia la madurez, necesitas mantenerte en el camino paso a paso. Mira esta versión, como dice el versículo 14. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces te pregunto, ¿practicas constantemente el obedecer lo que Dios dice? Mira lo que dice Juan 8, 31 y 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué interesantes palabras del Señor Jesús. Le dijo a la gente que creyó en él. ¿Alguien de aquí ha creído en Jesús? Levante su mano. Bien, pues entonces es para ustedes. Dice, ustedes, dice el Señor Jesús, son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles. No nada más una vez. Si te mantienes fieles a mis enseñanzas, a la palabra de Dios, y entonces sí, irás conociendo la verdad y la verdad te va a hacer libre, que tiene que ver con la madurez. Alguien maduro es alguien libre. Vamos a terminar leyendo el Hebreos 6 del 1 al 9, por favor. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Por favor, subraya esa frase. Vamos adelante a la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. El autor de Hebreos dice claramente, dice, vamos adelante a la perfección. No necesitamos volver a enseñarles las bases de la vida cristiana, las verdades básicas de la palabra. Ustedes ya deberían saber eso, sino que ustedes necesitan avanzar. Y pone el ejemplo de la tierra que bebe agua y que da buen fruto. Así necesitamos nosotros. Cuando dice vamos adelante a la perfección, la palabra perfección es la misma que se traduce como madurez. Entonces vamos adelante a la madurez. Y vamos adelante, mira qué interesante esa frase. Significa empujar, presionar, conducir, apresurar, moverse. Literal, pujar como dar a luz. Pujar como vas a dar a luz. ¿Te das cuenta? Vamos adelante a la perfección, a la madurez. Necesita un esfuerzo voluntario de tu parte. El que tú estés dispuesto y disponible y que estés empujando y buscando. Porque no se va a dar solo, no es fácil. Necesitas entender eso. No es magia. Hay gente que viene y me dice, pastor, ore por mí para que yo pueda crecer en el Señor. Para que mi fe crezca, para que mi paciencia crezca, para que la unción del cielo venga sobre mí y pueda predicar a miles. Y voy a orar por ti para que estudies la palabra de Dios y la pongas en práctica y vas a ir creciendo de esa manera. Necesitas tú tener ese empuje para ir hacia adelante. La versión Nueva Traducción Viviente una vez más dice, así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. Maduros en nuestro entendimiento. Y sigue diciendo,
lo que les dije ahorita de esas verdades básicas, que obviamente no voy a ahondar en ellas ahorita, dice, no puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca de el arrepentimiento de malas acciones, de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Son verdades básicas que hemos enseñado muchas veces en la iglesia. Como hoy vimos, el bautismo marca el inicio de la carrera cristiana. Ustedes ya deberían de haber pasado por ahí. ¿Estamos de acuerdo? Necesitamos avanzar. Ahora, no está hablando, cuando dice y recayeron, no está hablando de perder la salvación. Está diciendo que si realmente hubiera manera de que perdieras todo lo que Dios ha dado, no habría manera de recuperarlo. Es una manera de decirte, no hay manera de que vayas hacia atrás, tienes que ir hacia adelante. Por eso dice el versículo 9, queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplica a ustedes. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores, las cuales vienen con la salvación. Ustedes que están escuchando esta palabra de Dios, no es para que regresen atrás. ¿Cuántos dicen amén? Es para que vayan hacia adelante a la madurez, a la perfección, al entendimiento de la palabra que tiene que ver con los que son salvos realmente. Entonces, vamos adelante a la perfección significa, como lo dicen estas versiones, avancemos hacia la madurez. La otra versión dice literal, maduremos. Si hay algo que pueda resumir lo que el Señor te está diciendo esta mañana, apunta en tus notas eso: avancemos hacia la madurez. Esa frase resume todo el mensaje que estás recibiendo esta mañana. ¿Qué fue lo que Dios te habló hoy? Avancemos hacia la madurez. Eso es lo que el Señor quiere de ti, que no continúes en lo mismo. Yo sé que tú conoces personas de otra iglesia, de otras transmisiones, no esta, que tienen años y están en lo mismo. ¿Verdad que si conoces a alguien así? ¿Sí? Si tú conoces a alguien así, puedes levantar tu mano, alguien que conozcas que sigue años y está en lo mismo. Bien, no quiero ver codos pegando a un lado, eso es para que tú puedas reflexionar. ¿Cuál es la razón? Es porque la persona sigue todavía tardo para oír, no pone en práctica lo que el Señor le ha dado y necesita un empuje para ir hacia adelante. En la iglesia, nuestra responsabilidad es abrir la puerta para todo aquel que quiera crecer. Amén. Pero yo nunca voy a ir y te voy a agarrar de la oreja y te voy a decir, tienes que entrar por aquí. No, tú necesitas tener tu propio empuje y decisión voluntaria de buscar, de esforzarte, de estudiar, de estar dispuesto, disponible para avanzar. Y todos los que vienen pueden entrar por esa puerta sin discriminación. No importa cuánto tiempo tengas, no importa si eres alto, chaparrito, gordito, flaquito, con una larga cabellera o sin cabellera, o si eres de México, Estados Unidos o de Bélgica. Todos, pero tú tienes que tener el empuje y el deseo de avanzar. Tercer paso hacia la madurez espiritual, apúntalo en tus notas: deseoso de avanzar. Deseoso de avanzar. Que realmente tengas un empuje como la mujer que está dando a luz y que realmente está pujando y da a luz. Así es el crecimiento espiritual, hermanos. Necesitas tener un empuje y buscar. Las cosas no son fáciles. Claro, vas en contra de los deseos de la carne. Es mucho mejor quedarte en casa viendo la televisión o irte a un café o lo que sea. Claro, porque es un entrenamiento espiritual lo que tenemos aquí, ¿verdad que sí? Pero todos aquellos que tienen un empuje y una decisión, te aseguro que van a avanzar hacia la madurez. Amén. Mira esta historia que es súper interesante. Una vez comentó el dueño de un acuario y dijo que el pez más visto por todo el acuario es el tiburón. Pero él dijo algo muy interesante: tú tomas un tiburón bebé y lo pones en la pecera, y ese tiburón solamente va a crecer máximo 25 centímetros, porque se va a adaptar a la pecera. Pero si ese mismo tiburón lo pones en el océano, crece hasta 3 metros. Y es exactamente igual con los cristianos, con los hijos de Dios. Muchos están en un acuario mental y su manera y su crecimiento son 25 centímetros.
Y puedes decir, mira qué bonito el cristiano de 25 centímetros. Pero el Señor quiere que crezcas en todo tu potencial para usar tu vida para impactar este mundo. Amén. Por eso necesitas crecer. Entonces deseas crecer en Dios, madurar y avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Necesitas un empuje voluntario hacia ello. No se va a dar solo. Mira lo que dice Hebreos 2:1. Por eso debemos poner más interés en el mensaje de salvación que hemos oído para no apartarnos del camino que Dios nos señala. Espero que hasta este momento hayas entendido lo que Dios está hablando. Él está diciendo, hey, avanza ya estuvo bueno de quedarte ahí mismo. Toma el siguiente paso, avanza hacia la madurez y necesitas un empuje voluntario hacia ello y esforzarte hacia ello. ¿Ok? Entonces, ya ves que hay lugares y hay casas donde ponen al niño y lo van midiendo para ver cuánto crece, ¿verdad que sí? Con la doctora que vamos nosotros tiene una regla así, y siempre que vamos, yo y mi hija está emocionada de ver cuánto creció, ¿verdad? Imagínate que pudiéramos tener eso mismo, pero en lo espiritual. Que tuviéramos aquí una medida y que te pudiéramos medir a ver cuánto vas creciendo. Sería genial, ¿verdad? Pues ¿sabes qué? Sí existe esa medida, y esa medida es Cristo. Mira lo que dice Efesios 4:13 para terminar. Este proceso de crecimiento continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Él es nuestra medida, Él es nuestro modelo a seguir. Él es maduro, estable, pleno, no se deja llevar por sus emociones, ni está centrado en sí mismo. Así que avancemos hacia la madurez, avancemos a ser como Cristo. Así podremos ver nuestras vidas en plenitud, experimentando todo el bien que Dios tiene para tu vida, y Dios usando tu vida para impactar a otros, usándote para que enseñes a otros y puedas avanzar y seas maduro. Amén, iglesia. 3 pasos hacia la madurez espiritual: pronto para escuchar, constante en practicar y deseoso de avanzar. Estoy seguro que si sigues estos pasos, sin duda vas a crecer, vas a avanzar y vas a madurar, que es la voluntad de Dios para tu vida. Dios te aceptó cuando llegaste con Él tal y como eras, pero no para dejarte así, sino para transformarte, madurarte a la imagen de Jesús. Vamos a orar.